Todos los felices digan amén. A veces la gente nos pregunta, ¿por qué siempre están hablando y mencionando que Cristo murió y pagó un precio? Bueno, porque lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no está ahí, no quedó en la tumba. Él vive y vive para siempre, dicen amén. Y por eso cantamos hoy. Dios lo ha exaltado y nosotros en nuestros límites decimos: exaltado sea Señor, porque ya no está en la cruz, está intercediendo y sigue obrando, y por eso estamos aquí. Dicen amén. Si no hay una razón para agradecerle, solo piensa en sus bendiciones, piensa en tu hijo, tu hija, tu nieto, tus bendiciones, tantas cosas que Él hace y sigue haciendo, nos corona de favores y misericordias. Dicen amén. Y prepárate, Él sigue obrando y seguirá obrando. Y precisamente a este Cristo que cantamos le damos la gloria, y voy a pedirles que tomen sus asientos. Bienvenidos, y vamos a regocijarnos con lo que Él sigue haciendo, hermana Obdulia, para compartir con nosotros, y por eso exaltamos el nombre del Señor. Amén. Yo soy Obdulia y tengo alrededor de 8 años aquí en la iglesia. Durante estos 8 años el Señor me ha ido transformando. He ido dejando, como dice el pastor, la vieja Obdulia, y ha estado creciendo una nueva Obdulia. Durante estos 8 años el Señor nunca me ha dejado sola. Soy mamá soltera con 3 hijos. Gracias a Dios, 2 de ellos ya son adultos, pero sigo teniendo una niña chiquita, en la cual el Señor me ha ido guiando para poderlos guiar a mis hijos, para poderles hablar del Señor. 2 de mis hijas conocen del Señor, saben del Señor. Solo uno tengo que todavía sigo orando por él. El Señor ha sido bueno conmigo durante estos años. Como les decía, nunca me ha dejado sola, me ha estado enseñando, y hoy vengo a testificar de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Durante todos estos 8 años, 9 años que he estado aquí, el Señor ha hecho milagros conmigo, pero últimamente el Señor me ha bendecido más. Del año pasado mi hija tuvo un problema en la escuela que tuvo que estar en corte por 1 año. Los hijos a veces son más débiles que uno, ¿verdad? Y a nosotros el Señor nos da esa paz y esas palabras para hablarle a los hijos y hacerles saber a los hijos que Dios está con nosotros, que Dios es el que nos da la victoria en todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando nosotros hagamos lo que le agrada al Señor. Estos años mi hija estuvo sufriendo mucho. Ella pensaba que no iba a poder salir de esta. Ella estaba estudiando en la universidad su último año. Le costó mucho trabajo, pero para la gloria y honra del Señor, en la corte se le dio favor a ella, y ella fue testigo de la mano del Señor en su vida, y por eso doy gloria y honra al Señor por eso. Después vino que ella se iba a graduar de la universidad. Ella estaba viviendo en el colegio, yo estaba viviendo en un lugar muy chiquito. Ella no podía regresar a la casa porque no cabíamos. Tuvimos que salir en esta situación. Después de la pandemia, los incrementos de las rentas han subido muchísimo. Y dijimos, ¿y ahora dónde vamos a ir? ¿Quién va a suplementar nuestras necesidades? El Señor dijo, no temas porque yo estoy contigo. Señor me dijo eso, y yo dije, Señor, en tus manos pongo la casa que ya tienes para mí. Tú conoces mi necesidad, tú conoces lo que nosotros necesitamos, Señor, la ponemos en tus manos. Para nosotros siempre pedimos, como hemos dicho, en cosas chiquitas. Pero el Señor, nosotros somos, pues mis hijas son 2 y yo pedía un departamento de 2 recámaras para no pagar mucho. Pero él me dijo el Señor, no, te voy a dar un condominio más amplio del que estás viviendo. Yo voy a proveer para pagar eso, y yo voy a proveer para pagar tus biles, y yo voy a proveer. Y me dio un condominio de 3 recámaras para cada una de mis hijas. Y gloria al Señor porque abrió puertas, todo lo puso fácilmente. Y entonces yo digo, esto es lo que el Señor hace cuando tú confías en Él y lo pones en las manos del Señor. Lo segundo que ha hecho en mi vida
mi hija tuvo un accidente de carro en el freeway. Gracias a Dios que a ella no le pasó nada, ni a los que estaban en el accidente. Ella fue la última que pegó a 2 carros, porque el carro que enfrente de ella se paró de repente. Ella ya no le dio tiempo para frenar y le pegó. Por todo lo que me habían dicho, por ser la última que pegó, ella tenía que pagar los gastos de todas las personas. Y desafortunadamente no la tenía yo en mi aseguranza. La aseguranza se contactó conmigo y me dijo, como ella no está en tu aseguranza, nosotros no vamos a pagar ninguno de los gastos. Ya se imaginan la preocupación, la tristeza de mi hija, y dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Eso fue 2 semanas antes de Navidad, y yo le dije a mi hija, mira, ya viene Navidad, el Señor va a nacer, y con ellos nosotros tenemos que nacer también. Hay que dejar a un lado todo esto porque no sabemos cuánto vamos a pagar ni cuándo vamos a empezar a pagarlo. No vamos a dejar que el enemigo nos quite el gozo que tenemos por la nueva casa que nos había dado, porque ella ya se había graduado de la universidad. Le dije, y no te vamos a dejar el gozo al enemigo. Vamos a olvidarnos de todo esto y vamos a esperar en el Señor a ver qué Dios hace, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor, a las 2, 3 semanas me habla la aseguranza y me dice que quería hablar con mi hija. Y ella habló con ellos y le dijo, sabemos que nosotros le dijimos a tu mamá que no vamos a pagar nada porque tú estás excluida de la aseguranza, pero pudimos ver y hicimos algunos cambios y vamos a pagar todo y vamos a arreglar tu carro también. Gloria y honra al Señor, porque solamente el Señor puede hacer eso. Durante este mes de oración, el Señor, tengo una amiga, ya es una señora grande y que casi no me comunico con ella, pero de vez en cuando, y el otro día le hablé y me dijo que tenía problemas, se había desmayado en su casa y la llevaron al hospital, le dijeron que tenía problemas con el corazón, de cual podían ponerle un marcapasos o hacerle una operación. Eso, para cuando nos dicen eso a cada uno de nosotros es triste, ¿verdad? Y yo la puse en oración, casi todo el mes estuvimos orando por ella. Para gloria y honra del Señor, la semana pasada la vi y enfrente de mí le habló su doctor y le dijo que no tenía que hacer nada, que su corazón estaba bien y que podía viajar las veces que ella quisiera. A la gloria y a la honra del Señor, porque la oración sí es contestada. Y solamente les quiero dejar y animarlos a seguir orando unos por otros, porque si ustedes oran por mí, yo oro por ustedes y cada uno de nosotros seguimos orando, y como ustedes pueden ver, el Señor contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Y solamente a mí les dejo con este versículo que durante todo el tiempo, y este es el primer versículo que el Señor me dio para alentarme, para darme fortaleza en tiempos de dificultad, que dice en Isaías 41:10, y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Gloria a ti, Señor, por todos los beneficios que nos da y por las bendiciones que cada uno los da. Y no se olviden, hermanos, la oración es poderosa y hoy soy testigo de ella. Gracias por todo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Sin duda alguna, nuestra confianza está en un Dios que vive, reina para siempre. Y su palabra nos lo enseña. Dice que los que confían en Él nunca serán avergonzados. Gracias al Señor porque nuestra confianza está en Él. Voy a invitarlos así como están sentaditos, que inclinen su rostro y empiecen a darle gracias al Señor, porque nunca podremos dejar de recordar su beneficio, su gran beneficio que nos trajo en la cruz del Calvario. ¿Dicen amén? Denle gracias porque precisamente ahí es que nace tanta misericordia. Dele gracias por un momento. Padre, te adoramos, te bendecimos. No merecemos tanta bondad, Señor, pero tu amor
Tu gracia, Señor, es más alta que los cielos. Gracias, Señor. Seguiremos recordando siempre tu sacrificio, Señor, no con tristeza, sino con gratitud porque hizo posible nuestra salvación, nuestro futuro eterno en ti. Gracias. Permítenos, Señor, seguir anunciando y hablando de ti hasta que vuelvas, como cantamos hace un momento, volverás pronto y lo esperamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlos a participar de este momento de comunión. Capítulo 26 de Mateo siempre nos recuerda lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y estamos hablando de ese momento en que Él, reunido con sus discípulos, antes de ir a la cruz, precisamente deja este regalo precioso de la comunión con Él en este acto glorioso del pan y el vino. Verso 26, capítulo 26 de Mateo dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participe del pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? ¿Se imagina un día en su presencia? Nunca más. Será la última vez. Nuestra vida tiene sentido. Participe de la copa. Padre, te damos gracias, Señor. Con cuánta razón tu palabra nos enseña, Señor, a darte gracias. Cuando entendemos que ni siquiera somos nuestros propios de nosotros mismos, sino somos tuyos porque fuimos comprados a precio de sangre. Gracias. Y ahora nuestra tarea es amarte, honrarte, comportarnos a la altura del Dios que eres. Y este cuerpo ponerlo, Señor, en obediencia a ti. Gracias. Somos tuyos, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado escuchando estos domingos algunos de los testimonios diferentes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ha estado haciendo y seguirá haciendo. Y una de las herramientas que hemos estado mirando, herramientas del cielo que Dios en su palabra nos muestra, es la oración. Y como cada año, todo el mes de enero es oración, hacemos ese énfasis para que usted y yo aprendamos que es a través de esa comunicación con el Señor que podemos expresarle todo lo que sentimos. No solamente cuando hay necesidad, pero también cuando hay gratitud. Es importante que vengamos, que sean conocidas delante de Él nuestras necesidades. Pero también es importante que cuando veamos la respuesta, también vengamos a darle gracias. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y compartirlo también, ¿verdad? A manera de testimonio. Así que queremos este día retomar el tema de oración y a la misma vez, por este tiempo, cerrarlo, conociendo algunas áreas de la oración, pero no olvidándonos, sino siempre, como dice Santiago, simple y sencillamente, una orden gloriosa: orad sin cesar. ¿Dicen amén? Orad sin cesar. No hay tiempo para quedarnos sin orar. Tenemos que buscar siempre
esa continuación. Muy bien, vimos a través de el ejemplo del Señor Jesús que Él oró siempre. Explicamos que aún para escoger a sus discípulos oró al Padre. El mismo Señor Jesús nos enseña su palabra que Él oró con ruegos, con súplicas, pero hasta con lágrimas. Y cuando tú y yo nos metemos a la Escritura y vemos, aún el apóstol Pablo usa ese mismo sistema, esa misma norma, el ejemplo de Jesús y la enseñanza de Jesús, orar al Padre. Y como lo dije anteriormente, si la oración no hubiera sido importante, Jesús no hubiera tomado tanto tiempo para orar. Pero lo hizo, lo dejó en ejemplo y enseñanza, lo cual significa que es importante orar. ¿Dicen amén? ¿Cuántos entonces creen que vale la pena orar? Levante su mano si usted cree en orar. Manténgase allí. Y ahora quiero llevarlo a un área más sobre la oración. Solo como un dato, si quiere tomar notas, en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 23, una vez que el evangelio era predicado por los apóstoles, se formaban los grupos, las congregaciones, y allí crecían los hermanos, como lo estamos viendo. Como decía nuestra hermana Audulia hace un momento, ella tiene 8 años que llegó acá. En estos 8 años el Señor le ha ayudado a tener el conocimiento, ha crecido, aunque de estatura no mucho, ¿verdad? Pero es grande en el Señor, la hermana Audulia, ¿verdad? Y nos damos cuenta con la confianza, con la convicción que separa no solo ella, pero cualquiera que testifica del Señor. Lo mismo sucedió en el tiempo de los apóstoles. En el libro de los Hechos vemos cómo Dios levantaba a esas personas. Así que se juntaba, crecía el grupo de miembros de personas y por supuesto los líderes espirituales formaban los grupos, formaban los hombres adultos, líderes, pastores, maestros, pero no solamente entregaban un cargo, sino que oraban a Dios. ¿Dicen amén? Y precisamente el capítulo 14 de Hechos dice que constituían ancianos en cada iglesia, oraban, pero también hacían ayunos. Ahora la oración ahora va con otra parte, ayunos y oraciones. Es decir, pidiendo al Señor la dirección sobre estos ancianos. Y recuerde que el hablar de ancianos en la iglesia no solamente es hablar de personas muy mayores de edad, sino la palabra ancianos abarca maduros. Hay personas que no tienen 60 años y son llamados o reconocidos como ancianos por su conducta, su comportamiento, su fidelidad y su carácter en el Señor. ¿Dicen amén? Se necesitan esas personas, esas columnas para poder socorrer y ayudar a los demás. Entonces, ahí está una área gloriosa. El capítulo 13 del mismo libro de los Hechos, un capítulo antes, en el verso 3, encontramos otra acción donde ayunaron y oraron y les impusieron las manos y despidieron a unos hermanos. En otras palabras, tareas que se hacían en la obra, en el mismo crecimiento de la obra del Señor. Estos líderes, estos ancianos que estaban al cuidado de los rebaños, seguían haciendo la misma norma de Jesús, el orar. ¿Dicen amén? Orar a Dios por todas las cosas. Por eso nunca se canse de orar por cualquier situación, su hogar, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus familias en la distancia. ¿Sabe usted que para Dios no hay imposible? Cuando tú oras aquí y tu familia puede estar en otro país y al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Eso sucede cuando creemos y oramos, no dudando, sino creyendo. Si nos vamos al capítulo 14 del libro de Corintios, primera de Corintios, puede ir tomando sus notas. Y en el verso 15 del capítulo 14 de Corintios,
inicia con una pregunta. Escuche bien. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí la oración abarca ahora un área más grande. Y espero con la ayuda del Señor que abra su corazón y entendamos, porque aquí vamos a entrar a un área bien gloriosa. Mucha gente pregunta, ¿qué es orar en el Espíritu? La misma Escritura nos lo va a explicar. Recuerde usted que nosotros somos compuestos, creados por Dios, y somos de 3 cosas hechos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Dicen amén? Tu cuerpo, empiezo por ahí, y el mío tiene 5 sentidos. Y ya sabe, ¿cuántos se conocen los 5 sentidos que tenemos? Un valiente que lo repita rapidito, ¿qué dice? Amén. Y eso tiene que ver con la pura cuerpo, la carne. Y por eso el cuerpo se mueve de acuerdo a lo que ve, a lo que huele, a lo que toca. ¿Cuántos estamos entendiendo? A lo que oye. Tristemente hay mucho chisme, pero dejémoslo por allí, ¿verdad? Y se mueve. Pero el Señor, conociendo que solo esta parte nos llevaría por ningún lado, entonces pone su espíritu por creación, el sello de Dios. ¿Dicen amén? Allá en México o en cualquier país fabrican algo y le ponen hecho en Guatemala, hecho en México, hecho en El Salvador, hecho en China, hecho en Japón, no se diga, ¿verdad? Bueno, te tengo buenas noticias. En el cielo, lo que es hecho por Dios tiene sello. ¿Dicen amén? El Espíritu de Dios, Espíritu del hombre. Pero aún así, ese Espíritu del hombre necesita conectarse con el Espíritu de Dios. Y lo tercero es el alma, la razón. El alma es con lo que a veces alegamos con nosotros mismos. ¿Alguien alega con usted mismo a veces? Todos batallamos, ¿no? Pero gloriosamente este Señor nuestro Padre Celestial, usando el apóstol Pablo, dice, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Es decir, nos aparte y tenga ese cuidado, dice, para que todo vuestro ser, lo pone en uno solo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, irreprensibles, hasta la venida del Señor. ¿Me puede buscar esa escritura, por favor? Ahorita se las damos. ¿Dicen amén, hermanos? El mismo Dios de paz os santifique por completo y lo rejunta todo, lo recoge. Porque, óigame, a veces andamos en el puro sentir de la carne, puros 5 sentidos. Otra vez andamos nomás con pura legata, la razón, el argumento. Y el espíritu, pues ese es el que más abandonado tenemos. Porque el cuerpo es bueno para todo, oír, oler, todo, y no se diga a la hora de la comedera. Hay gente que sale a la calle y dice, ¿ahora qué? ¿Las pupusas, las hamburguesas o las papas? ¿Para dónde le doy? El cuerpo es bien, si nos descuidamos nos trae, que no sabemos ni para dónde. Cuando el cuerpo actúa, se nos olvidan las instrucciones del médico. Es traicionero el cuerpo. Y la razón le apoya. Lo que el doctor dijo, no te preocupes, éntrale a los tacos, no hay problema. Éntrale a las carnitas de puerco. Pero si el doctor dijo que no, tú éntrale, hombre. Y ahí está la razón. Si a usted no le ha pasado, ha de ser de otro planeta, pero nos pasa. Hay una legata dentro de nosotros. De tal manera que está como desbocado el cuerpo y la razón andan por ahí. Y el espíritu, el hombre, pues bien pobre, bien
bien débil. Y si dice el espíritu no, el cuerpo termina comiendo tacos. Hay una lucha en nuestro interior, dice la Escritura, entre el espíritu y la carne. Pero recuerde que uno es el espíritu del hombre por creación, el sello de Dios. Y otra cosa es que el espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¿Dicen amén? Esa es otra diferencia gloriosa. Y es aquí cuando las cosas cambian. Cuando el Espíritu del Señor dejamos que obre nuestras vidas, se sujeta el cuerpo, se sujeta la razón, dicen amén, y el espíritu del hombre realmente empieza a vivir en la comunión con Dios. Gracias, hermano. Primera Tesalonicenses 5:23, apúntelo, y ahí es donde va a encontrar, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa palabra, os santifique por completo, lo que quiero que entienda es que el cuerpo anda por acá, la razón por acá, el espíritu por acá, y nuestro Dios agarra y pone nuestro ser junto. ¿Dicen amén? Y entonces hay una promesa. Si nos mantenemos allí, nos guardará irreprensibles. ¿Qué quiere decir? Sin que reprensible es al que te están llamando la atención. Irreprensible es que no te están llamando la atención. Y es lo que la Escritura nos enseña. Esa presencia de Dios junta todo nuestro ser, lo pone en armonía y cuida. Si nosotros mantenemos la comunión para que nuestra vida sea guardada por el Señor. ¿Cuántos desean esto, hermanos, siempre en su vida? Deseamos que el Señor nos tenga así unidos en nuestro ser. Entonces, cuando leemos aquí en 1 Corintios 14:15, empieza la pregunta, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Sí, pero oraré también con el entendimiento. Y lo mismo dice de cantar con el entendimiento. Entonces va abarcando que el orar es importante, pedir a Dios, aún en la oración, que nos dé entendimiento. La semana pasada expliqué que hay oraciones que no contesta. ¿Cuáles? Las que pedimos mal. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal, dice. Porque pedís para vuestros deleites. Y vaya que el ser humano tenemos deleites de todo tipo. La vida nos entretiene con deleites. Hay todo tipo de deleites, como lo dije. Cuando alguien piensa en deleites, piensa siempre en inmoralidades. Pero la verdad es que hay muchas cosas más en la vida que te entretiene el deleite. A ver si no me meto en problemas. Recuerden que tengo una esposa y 3 hijas y yo miro cuántas horas se avientan en el espejo. No horas, no es cierto, horas no. Porque todas son diferentes. Unas para pronto, pero otras se toman buen tiempo. Conozco personas que se levantan por la mañana y en vez de darle gracias a Dios, salen a ver si está su carro todavía ahí. Y se acercan y hasta lo tocan. Otros salen frente de su propiedad, ven su casa. Y espero que el Espíritu Santo nos esté hablando, dicen amén. Aunque usted no lo quiera, esos son deleites también. Que se anteponen. Me trae mucha satisfacción ver como que nos parecemos un poquito al rey Nabucodonosor ahí, cuando decimos, esto es lo que yo he logrado. Dijo el rey Nabucodonosor, esta es la obra que yo he construido, esto es lo que yo he hecho. Y ya conocen lo que pasó después, ¿verdad? Él mismo lo testifica después. Nada es nuestro, todo es de Dios, dicen amén.
Y sin perder el hilo les digo que uso esta escritura para decirles que vamos a empezar la próxima semana con los temas de mayordomía, que precisamente tiene que ver con esto. Todo es de Dios, nada es nuestro, solo somos administradores. Pero a veces nos adueñamos de todo y encontramos deleite en tantas cosas. Yo solo mencioné el carro, la casa, pero no, hermano. Bueno, hay gente que hasta está endiosada del perro. Gasta más en el perro que en las misiones o en bendecir a alguien. Es un deleite, son deleites. No, el ser humano somos bien raros. ¿Cuántos dicen amén? Somos bien ocurrentes. Y por eso es que necesitamos orar. Pero si yo aprendí a orar y quiero orar, pues también eso lo he encontrado aquí, que ahora debo de orar con el entendimiento. ¿Dicen amén? Esa legadera que a veces hay en mi cabeza o en la suya, que no sé ni para dónde voy, haré o no haré, esto, lo otro. Esa legadera la podemos juntar todo y dice, llevando todo argumento que se levanta en contra de la obra de Dios. Y la obra de Dios es que nos salvó, nos cambió, nos transformó. Estamos en el mundo, ya no actuamos como el mundo. Entonces entramos al reino de Dios y es cuando la vida empieza a cambiar. Entonces ahora oro con el entendimiento. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay oraciones de la mente natural y que son sencillas y son correctas hasta cierto punto en lo secular. Como expliqué el primer día, el niño que llora porque se cayó, se raspó, viene con papá, con mamá, con la persona. Es correcto para comunicarse, expresa ese sentimiento. Pero cuando tú y yo avanzamos, crecemos y ahora vamos y presentamos que sean conocidas nuestras angustias, necesidades delante de Dios. Delante de Dios, eso cambia. Entonces al venir a Dios estamos tocando la puerta del mundo espiritual de parte de Dios. No es nuestro terreno. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, del Padre de las luces. Entonces hoy podemos orar con el entendimiento porque la palabra nos ha dado entendimiento. Le voy a poner un ejemplo y el Espíritu Señor le va a ayudar con lo demás. Aquí está esta pareja, hermano Edgar, hermana Angélica. Haga de cuenta que tienen dos criaturas pequeñitas, ya están grandes las suyas, ¿verdad? Tienen dos criaturas de 8 y de 10 años. Se ponen de acuerdo y platican, oye, necesitamos un transporte, ¿verdad? Sí. Y el hermano Edgar dice, ay, aquí está lo mío. Vamos a comprar un carrito. Y la hermana Angélica, sí, amén, hay que comprarlo. Y llega el día que se va el hermano y lleva los cheques que la hermana contribuyó. La parte que cada uno hizo para el propósito. Y contentos. Pero la hermana Angélica dice, pues tú ve, porque yo tengo que hacer aquí con los niños. Así que llega el hermano Edgar allá al lote de carros. Señor, ayúdame, Señor. Gracias por el transporte. Y llega, ¿y qué creen? Que se agarra un carro deportivo para 2 pasajeros. Ya se están imaginando cómo se le pusieron los caballos a la hermana Angélica cuando llegó en su carro de 2 asientos. ¿Cuánto estamos entendiendo? No pedimos correctamente. Hay que tener entendimiento. Gracias a Dios que el hermano de hoy tiene un ven, pero caben todos. Así que olvídese el deportivo, hermano. ¿Cuánto me están entendiendo? Y aunque usted no lo quiera creer, conozco casos nuevecitos de hace pocos meses que siguen actuando así. Y nos hacemos mucho daño a nosotros mismos por no usar el entendimiento. No sé, pero creo que el Señor está tratando con alguien en esta mañana o en esta tarde. Si Dios en su palabra nos da la herramienta para orar y luego adjunta el entendimiento, pedir el entendimiento, entonces hay que juntar todo, dice el amén en oración y pedir. Porque luego nos andamos quejando. No, pues oré, no recibí nada.
Es que el Señor ya sabe que estás pidiendo un carro deportivo para 2 y ustedes son 4, por eso no te contesta. ¿Dicen amén? Dice, pedís mal, por eso no recibís. Entonces, se lo dejo de tarea, ore al Señor y piense, yo le estoy hablando de un carro, una cosa simple, pero el Espíritu de Dios le está a usted hablando, a usted y a mí, de muchas cosas de la vida, donde tenemos que usar el entendimiento. ¿Dicen amén? Si nos vamos al libro de Judas, el libro de Judas es una sola página, está ya casi para estar con Apocalipsis en el extremo último, y de hecho solo tiene unos pocos versos, pero le muestro el verso 20. Amén. El verso 20, y esta es una enseñanza, al igual que los apóstoles aprendieron de Jesús, y los apóstoles enseñaron a otros, y esto hasta el día de hoy sigue después de generaciones. Y en el tiempo de Judas, él escribe estas palabras en el verso 20, y dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ahora aquí ya está, orando en el Espíritu. Dicho de una manera sencilla, lo que esta frase está diciendo a través de Judas es, orando en el Espíritu no es otra cosa sino orar de acuerdo a las mismas indicaciones del Espíritu. Y el Espíritu del Señor que Él dejó para su pueblo, Él lo aclaró, me voy pero no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Él los guiará. La palabra es clara, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Entonces, ¿cómo es que podemos pedir correctamente para recibir? Muy sencillo, orando en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios, el que Cristo dejó para su iglesia, Él te guiará, Él me guiará, entonces antes de tomar yo la delantera, le pido, Señor, guíame, dirígeme. Ahora te tengo buenas noticias. El día que tú y yo aceptamos a Cristo, ese día que se te predicó el Evangelio, ese día que el mismo Espíritu Santo usó las palabras del predicador o del vecino, el amigo, el que te habló, el Espíritu Santo te tocó en el interior y dijiste, sí, acepto a Cristo, te tengo buenas noticias, fuiste sellado con ese Espíritu de Dios. Viene a morar en tu vida y eso es lo que marca la diferencia. Y es ahí donde empieza la bendita guianza. Es ahí donde ahora, como decía nuestra hermana Abdulia hace un rato, el Señor ha venido ayudándome, socorriéndome. No es otra cosa, sino la guianza del Espíritu de Dios en la vida del hombre, la mujer, que abre su corazón a Cristo. Por eso es importante que si tú tienes tiempo oyendo el Evangelio, está muy bien, te felicitamos. Pero tú no puedes pasarte 10, 15 años solo oyendo. Tú necesitas un día de esos tantos que Dios te toca decir, Señor, aquí está mi vida, te abro mi corazón, perdóname de mis pecados, me arrepiento, aquí estoy, te necesito, guíame, dirígeme. Y el milagro sucede. Y de allí en adelante, ahora tú aprendes a orar en el Espíritu y no en la mente natural. Porque la mente natural es igual que la carne y todo, es ocurrente. Pedimos de acuerdo a las circunstancias y lo que está pasando, pero pedir en el Espíritu, esa oración correcta que pides en el Espíritu, ¿sabes por qué es correcta? Porque esa oración misma sale dentro del Espíritu que mora en ti. Ya no sale de tu carne ni de tu ocurrencia, sale del Espíritu mismo que mora en nosotros. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios bajaba temporalmente en personas para algunos propósitos de Dios. ¿Dicen amén? Usted lo puede ver cuando lee el Antiguo Testamento.
Pero no así una vez que Cristo vino y abrió un camino vivo y nuevo y Él dejó su Espíritu. Ahora gózate, el Espíritu de Dios mora siempre en la vida del creyente. Por eso estamos aquí, por eso queremos estar agradándole, sirviéndole. Por eso cada día nos cuidamos de no ir en contra de las instrucciones, de tal manera que no solamente oramos en el Espíritu, pero aún vivimos en el Espíritu. ¿Dicen amén? Efesios 4:30. Dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hay un día glorioso en la eternidad que Dios tiene para su pueblo. Y lo único que nos va a llevar allá, a esa vida eterna, es guardar y cuidar esto. No contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Lo vuelvo a repetir, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Se da cuenta? Hay una creación que gime. ¿Está usted viendo los cambios climáticos? Todo lo que usted está viendo en las noticias, consecuencia del comportamiento del ser humano. Y la misma creación ha sido atrapada por el ser humano, inventos y todas esas cosas. Pues lo que el siervo del Señor nos demuestra aquí, por el mismo Espíritu Santo que lo inspira a escribir, es que la misma creación gime y aún está con dolores de parto, dice. Pero aclara, y no nomás ella, también nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Porque aunque tenemos el Espíritu del Señor, gemimos precisamente porque el mismo Espíritu nos hace gemir, clamar a Dios. Y ese mismo Espíritu nos permite mantenernos a pesar de cómo están las cosas. Pero gemimos y esperamos. Y finalmente aquí habla de la palabra redención y adopción de nuestro cuerpo. Lo leo corrido para que lo entendamos. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque es en esperanza fuimos salvos. Lo único que nos mantiene, escuche bien, esperando el día final y la vida eterna en Cristo Jesús, es el mismo Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Es importante entonces entender que debo de aprender a orar en el Espíritu. La semana pasada les di una escritura que dice habla de unos gemidos indecibles que el Espíritu Santo hace por nosotros. Porque a veces nosotros pasamos circunstancias donde la angustia, el dolor o tribulación, a veces ni siquiera tenemos las palabras correctas. Y el Espíritu Santo es capaz para gemir, clamar por nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Y es por eso que surge ese clamor, ese gemido. Hay algo importante para mantenernos allí, con esto vamos a terminar hoy. Si Efesios 4, el apóstol Pablo nos dice que no contristéis, el mismo capítulo, pero ahora en el verso 3,
nos habla de algo bien importante. Dice que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad, que significa siempre prestos, en unidad con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no nos está dirigiendo a hacer nada injusto, y menos en contra del prójimo, ni de nada, ni de nadie. Entonces, ¿cómo guardo la unidad? Con una actitud, quiere decir solícito, pendiente siempre. Entiendo lo que es justo e injusto. Señor, quiero estar en lo justo. Entonces, si hay una solicitud en guardar esa unidad, eso va a ser de bendición. Pero, si lo contristo, entonces estoy en problemas. Se ha visto personas que han entregado su vida a Cristo, se mantienen allí, buscan siempre la comunión con Dios, no solamente en la lectura, en la oración, en la atención a la palabra, pero su acción, su comportamiento, están compartiendo, hablando, donde quiera que van, no pierden ninguna oportunidad para poner en alto el nombre de Cristo y hablar del amor del Señor. En otra palabra, son personas fuentes de amor, fuentes de paz, de tranquilidad, portadores de un mensaje de esperanza. Pero cuando han entristecido al Espíritu del Señor, ha sido por injusticias, mal comportamiento, testimonio, fraude, usted llámele, por tantas cosas. Hay una frase en México que dice, caiga quien caiga, yo quiero lo mío primero. Dicho en diferentes formas, primero mis dientes que mis parientes. Son frases de la cultura, pero que son cosas que mucha gente así vive. Cuando vienes a Cristo, no se trata de eso. Hoy hay un cuidado de estar en paz, dice la Escritura. Estad en paz en lo que dependa de vosotros. Estad en paz con todos, dice el amén. Oiga, y si el Espíritu me está guiando y me ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, entonces tengo dominio propio y puedo decir sí a lo que es correcto y no a lo que es injusto. ¿Dicen amén? Esto es lo que nos va a ayudar a estar solícitos en guardar la unidad con el Espíritu. Cuando hacemos algo indebido, lo contristamos. ¿Dicen amén? Entonces, es importante cuidar para que podamos siempre orar en el Espíritu. Y yo quiero decirte que nuestra oración correcta en el Espíritu siempre va a ser correcta porque nace precisamente del Espíritu mismo que mora, que nos dirige y pedimos correctamente. ¿Dicen amén? Así que yo en esta tarde quiero invitarlos a que pasemos siempre a no seguir fallando de orar en lo que se llama nuestro reino, nosotros. Reino mental, reino secular, reino natural. Quiero invitarte que cuando pedimos a Dios, entramos en el Espíritu del Señor, lo tomamos en cuenta, entonces entramos al reino sobrenatural de Dios. Tú dejas de orar simplemente de oraciones pálidas, inciertas, palabrerío y nada más. Porque la misma Biblia aclara, el religioso, el fariseo, dice es visto, le encanta ser visto en las plazas, ya los han visto, ¿no? Y todavía se ven, yo pecador, y se ponen donde todo el mundo los vea, ¿no? Ah, pero el que está buscando a Dios no anda dando show. Ese se mete en privacidad con Dios, se humilla, dice el amén. No necesita que nadie lo vea, sabe que Dios lo está viendo. Y allí ante su presencia, Señor, perdóname, he cometido. Ahora, si algún creyente siente que le ha fallado al Señor en algo, y tal vez está pensando, entonces me está pasando esto y por esto, te tengo buenas noticias. Este mismo Espíritu de Dios nos dice que si alguno fallamos, si hubiéramos pecado,
abogado tenemos para con el Padre. Y no le está hablando al que no conoce, le está hablando al que conoce. El que un día aceptó a Cristo, lo recibió. Y por no cuidar esa intimidad, se descuida y cae nuevamente a las decisiones muy naturales, muy humanas. Somos propensos a cometer errores y horrores. Pero vuelves en sí. Dios usa a alguien que te hace volver de tu mal camino, una palabra de reflexión, de exhortación, y te hace pensar y dices, no, sí, creo que estoy mal. No, estoy seguro que estoy mal. Y entonces venimos, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Dicen amén? Bajo esa situación, cuando venimos de corazón. ¿Cuántos se gozan en esta tarde, hermanos? Voy a invitarles a que se pongan de pie. Retorno a una escritura que les di la semana antepasada, es Efesios 3:20. Y quiero invitarlos en esta tarde, ahí donde estamos, después de esto, orar al Señor. Y recuérdense que Dios no anda poniendo en situación difícil a ninguno de nosotros. Dios, el Espíritu Santo, nos redarguye en lo interior, no para ponernos en vergüenza delante de los demás, no. Él allí en lo secreto nos hace comprender sabiduría. ¿Dicen amén? Y si el Señor está tocando nuestra vida, ahí donde estás, pídele en oración. ¿Quieres mejorar eso? ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres arreglarlo? Mire, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora te pregunto, ¿qué actúa en este momento en tu vida, en mi vida? Contéstale al Señor. ¿Actúa el poder de Dios o actúa nuestro yo? Lo vuelvo a leer y enseguida oramos y abérrate al Señor, dicen amén. Y aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y si el poder que está actuando en nosotros hoy es el Espíritu de Dios, porque le hemos entregado nuestras vidas, dale gracias al Señor. Y si no, pregúntate, ¿qué otro poder anda actuando en mí? ¿Por qué ando así? Es injusto. No es difícil entender cuando entendemos que lo que estamos haciendo no es justo, no es ordenado. Hay muchas cosas que contristan al Espíritu Santo y otra es el desorden. La Biblia dice, hágase todas las cosas en orden y decentemente. ¿Dicen amén? Levanta tu voz, inclina tu rostro y aclama al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, te hemos entregado nuestra vida. Seguimos creyendo que este Espíritu que actúa en nosotros, es tu poder el que actúa en nosotros. Y si hubiera algún, Señor, una fuerza muy egoísta de nuestra parte humana y tan limitada, Señor, desbarata y permite que actúe tu poder siempre en nosotros. Porque tú eres tan glorioso que tu misma palabra nos dices, clama a mí y te responderé. Señor, no solamente responde, pero aún nos enseñas cosas en cada respuesta. Cosas que ni habíamos pensado que eran para nosotros. Tus respuestas del cielo, Señor, es una fuente de bendición, de enseñanza, de crecimiento para cada uno de nosotros. Manténnos, Señor, que tu Espíritu mismo nos redarguya siempre y queremos mantenernos allí, orando, Señor, en el Espíritu, andando en el Espíritu, viviendo. Gracias porque esto no es religiosidad, Señor, esto es comunión contigo, esto es práctica de tu palabra. En esta tarde, Señor, pido tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos, familias, pastores, ministerios en diferentes lugares. Sé con tu pueblo, Señor. Mis hermanos en la distancia, bendícelos. Que nuestra oración
se amplíe más, tengamos un horizonte más amplio y que al orar lo hagamos con esa confianza, con esa fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Iglesia local, Señor, pedimos tu bendición el resto de este día en tus manos. Permítelo, Señor, mantenerlos viviendo así, en tu voluntad, en tu dirección. Y nuestro mensaje, Señor, será de más bendición a los que nos rodean. Un mensaje vivido. Gracias, Señor. Al retirarnos de este lugar, pedimos tu bendición. Sé con nosotros. Bendice a nuestras familias. En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos despedidos. ¿Cuántos reciben esta palabra en este día? Llévesela, manténgase ahí orando. Y si alguno de ustedes no ha aceptado a Cristo, dígale: Señor, aquí está mi vida. ¿Quiere que oremos por usted? En cualquier culto, en cualquier reunión, levante su mano y diga: yo quiero recibir a Cristo. Y ahí está. Oramos por usted y está hecho porque es palabra de Dios. ¿Dicen amén? Dios les bendiga, Dios les guarde.